Coeficiente de correlación de Spearman. En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman es una medida de la correlación, que es la asociación o la interdependencia entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. El estadístico P viene dado por la expresión P igual a 1 menos 6 por la sumatoria de la diferencia al cuadrado sobre el número de elementos por el número de elementos al cuadrado menos 1. Este coeficiente se emplea cuando una o ambas escalas de medidas de las variables son ordinales, es decir, cuando una o ambas escalas de medidas son posiciones. Un ejemplo, el orden de llegada de una carrera y peso de los atletas, donde D es la diferencia de los correspondientes estadísticos de orden de X menos Y. N es el número de parejas. Se tiene que considerar la existencia de datos idénticos a la hora de ordenarlos, aunque si estos son pocos, se puede ignorar tal circunstancia. Los valores que puede tomar el coeficiente de correlación R son de menos 1 hasta 1. Si R es mayor que 0, la correlación lineal es positiva. Si sube el valor de una variable, sube la otra. La correlación es tanto más fuerte cuanto más se aproxime a 1. Por ejemplo, la altura y peso, los alumnos más altos suelen pesar más. Si R es menor a 0, la correlación lineal es negativa. Si sube el valor de la variable, disminuye el valor de la otra. La correlación negativa es tanto más fuerte cuanto más se aproxime a menos 1. Un ejemplo, el peso y velocidad. Los alumnos más gordos suelen correr menos. Y por último, si R es igual a 0, no existe correlación lineal entre las variables, aunque podría existir otro tipo de correlación, que es la parabólica, la exponencial, etc. De todos modos, aunque el valor de R fuera próximo a 1 o menos 1, tampoco esto quiere decir obligatoriamente que existe una relación de causa-efecto entre las dos variables, ya que este resultado podría haberse debido al puro azar. Como ejemplo práctico, tomemos en cuenta la calificación de 10 estudiantes. En este caso utilizaremos la calificación en aciertos para lo que es estadística y redes. Como bien se puede observar, el ordenamiento del número de aciertos no es lineal en ambos casos, o sea que este ejemplo podrá ser útil para este caso. Primero, hay que hacer un ordenamiento en torno a los números de aciertos de la primera columna, es para la calificación de estadística. Para esto, tenemos que tomar en cuenta ambos casos, el de la calificación de estadística y el de redes. Una vez que ya está ordenado la calificación de estadística, se procede a enumerar el rango en cuestión de lo que es AX. Para esto vamos a ir de 1 a 10, pero en relación a lo que es el ordenamiento del número de calificación de la materia de estadística. Ya que se hizo esto, ahora se va a proceder a ordenar de menor a mayor para lo que es la calificación de redes. Obviamente tomando en cuenta también lo que es la calificación de estadísticas y el alumno. Una vez que ya se hizo esto, también se va a enumerar de forma ascendente del 1 al 10, que es el número de participantes en cuestión de la calificación de redes. Una vez que ya se tiene ordenado todo esto, se va a proceder a hacer la diferencia, esto es el rango de X menos el rango de Y. Una vez que tenemos los valores, se va a proceder a explicar lo que es la diferencia al cuadrado para aplicarlo a nuestra fórmula de la relación de Spearman. Ya que tenemos los valores independientes en cuestión de la diferencia, se va a hacer una suma de todos ellos para poderlo aplicar a nuestra fórmula. Una vez que ya se tienen las diferencias al cuadrado, se va a realizar una suma de todas ellas para poder utilizar este valor en la fórmula de relación de Spearman. Ahora bien, la relación de Spearman se obtiene restándole a 1 los siguientes valores. 6 por la sumatoria que acabamos de hacer. Ese valor obtenido se va a dividir entre el número de individuos analizados, en este caso es 10, por el número de individuos al cuadrado menos 1. Como se puede observar, la relación de Spearman nos denota un resultado positivo.
comprendiendo entre 0.4, lo cual quiere decir que hay una fuerte relación en lo que es una calificación y otra en cuestión de las materias. Este tipo de estudios nos ayuda a comprender, por ejemplo, cómo se relaciona una causa con otra, pero no específicamente puede ser precisa. Como se puede observar, la relación de Spearman nos denota un valor mayor a 0. Esto quiere decir que puede haber una relación fuerte entre lo que es el resultado en la calificación de una materia con la otra. O sea que en cierta forma puede tener relaciones similares en cuestión de lo que es el estudio de una con otra. El coeficiente de correlación Pearson tiene como objetivo medir la fuerza o grado de asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal y variada conjunta. Su fórmula se limita a la covarianza de X y Y y entre la varianza de la multiplicación de su varianza respectivamente. El intervalo que se muestra en la parte inferior se explicará al finalizar el tema. Ejemplo. Como ejemplo tenemos que en una tarea de clasificación de patrones que constaba de 10 láminas se obtuvieron los siguientes datos de las diferencias de las distancias logarítmicas del estímulo a clasificar con respecto a los prototipos de dos clases en que podía ser encuadrado y del número de errores cometidos por los sujetos. Mostramos los valores de las variables, en este caso la diferencia y el número de errores. Empecemos a calcular la media, varianza y desviación típica de los datos. Sus resultados se muestran en la parte inferior. Los primeros corresponden a la diferencia y los segundos el número de errores. Volviendo a la fórmula, vamos a obtener la covarianza, que se muestra en azul. La covarianza se limita a ser la sumatoria del primer y segundo grupo entre el número de datos, menos la multiplicación de la media de las variables, dando como resultado menos 1.78. Tomando la fórmula inicial, retomamos el valor previamente obtenido, menos 1.78, entre la multiplicación de la varianza de las variables, o sea, 4.2430 por 0.506, dando como resultado menos 0.829. El signo negativo del coeficiente de correlación nos indica que la relación entre ambas variables es inversa, es decir, que al aumentar la distancia disminuye el número de errores. Y el valor absoluto nos indica que la relación lineal entre distancia y número de errores es bastante alta. Por consiguiente, las variaciones en el número de errores en esta tarea se pueden explicar y predecir en gran medida por la diferencia de las distancias de los estímulos a clasificar. Coeficiente de correlación simple por rangos de Kendall. Este procedimiento estadístico para medir la correlación o asociación es complementario del coeficiente de correlación parcial de Kendall. A su vez, es una segunda opción de la correlación de Spearman. Como fórmula tenemos el siguiente, donde T es el coeficiente de correlación de Kendall, S es igual a la puntuación efectiva de los rangos y N es el tamaño de la muestra en parejas de variables. La razón por la que se expone este modelo estadístico se debe a la necesidad de comprender la mecánica aritmética y la interpretación de la prueba, pues se requiere conocerla para realizar el coeficiente parcial de Kendall. Fórmula para determinar el nivel de significancia mediante el valor z, en donde tenemos la siguiente fórmula, donde z es igual al valor de la distribución normal, t es igual al coeficiente de correlación de Kendall y n el tamaño de la muestra. Pasos a seguir. Paso número 1. Alinear las observaciones del rango menor al mayor
de la variable independiente x, de manera que se deje el rango que corresponda a la pareja de la variable dependiente y. Segundo paso, obtener la puntuación efectiva S en la variable dependiente en función del orden de ocurrencia de los rangos y de Y con respecto a X. Tercer paso, contar el número de parejas y aplicar la fórmula. Cuarto paso, calcular el nivel de significancia en la función del valor Z de acuerdo con la ecuación presentada anteriormente. Paso número 5. Una vez calculado el valor Z, se obtiene la probabilidad de su magnitud en la tabla de coeficientes de correlación en niveles de 0.05 y 0.01. Y como último paso, decidir si se acepta o rechaza la hipótesis. A continuación, explicaré un ejemplo del coeficiente de Kendall. Un investigador está interesado en saber si el desarrollo mental de los niños se asocia a la educación formal de la madre. De esta manera obtiene la calificación de desarrollo mental en la escala de Hensel de 8 niños elegidos aleatoriamente y se informa el grado de escolaridad de las madres. La elección de la prueba de estadística. Se desea medir asociación o correlación. Las calificaciones de educación formal de cada madre están dadas en una medición cuantitativa, pero tiene una escala ordinaria, por lo cual es posible ordenarlas en el rango base de 1. El planteamiento de las hipótesis que se generaron es una hipótesis alterna, que es el desarrollo mental de los hijos es una variable dependiente de la educación formal de las madres, por tanto existe una correlación significativa, y la otra es una hipótesis nula, que es que la asociación entre las variables de educación formal de la madre y desarrollo mental de los hijos no es significativa ni correlacional. A esto, ¿qué es lo que referimos? Que de un total de 8 alumnos que se escogió, de que se mencionó el grado de escolaridad de los padres, en este caso podríamos mencionar que se formó en un rango de 8 personas, que sus padres tuvieron un rango se tomó en cuenta el primero de secundaria, primero de primaria, profesionistas, sexto de primaria, tercero de secundaria, tercero de primaria, analfabetas y preparatorias. De este rango se dividió de la escala del 1 al 8, tomando en cuenta desde la primera, que es el analfabetismo, hasta la octava, que es el profesionista, que fueron generadas a nivel trunca. De estas variables que se tomaron fue del 1 al 8, y empezamos con el cálculo de puntuación efectiva S. Se realiza con el ordenamiento de los rangos de variables dependientes Y. El primer valor del rango de Y es 1 respecto a los demás rangos. Existen 7 mayores de Y y ninguno es menor de la manera que queda. O sea que quedaría S es igual a 7 menos 0. Después de este rango entra lo que es la posición número 5. Luego se hallan 3 por arriba y 3 por debajo de este y continúa. Sería la continuación de 7 menos 0 más 3 menos 3. Después se halla el rango 7 en el que uno es mayor y 2 son menores. Estos se agregan a las mismas cantidades, así como se va mencionando. Y finalmente se encuentra el rango número 8. Subsecuente es el 6, que es menor, y se concluye en el cálculo de S como sigue. Al finalizar de esto quedarían las operaciones de S es igual a 7 menos 0 más 3 menos 3 más 4 menos 1 más 4 menos 0 más 1 menos 2 más 0 menos 1. Esto darían los resultados de 7 más 0 más 3 más 4 menos 1 menos 1, que da un total de 12. Aplicando la ecuación de las pruebas de estadística, que es T es igual a S sobre 0.5 n por n menos 1, que esto sería la cantidad, el resultado que obtuvimos de S, que es 12, entre 0.5 por 8
por 8 menos 1. El 8 lo estamos tomando de lo que fue nuestro número de escalas, que fueron de los 8 niños que se tomaron en cuenta. Haciendo esta operación nos da un resultado de 0.43. A este resultado ahora calculamos el nivel de significancia, que z es igual a t sobre raíz cuadrada de 2 por 2 más por n más 5 sobre 9n por n menos 1, que esto volvemos a tomar en cuenta que es 2 por 2 por 8 más 5 sobre 9 por 8 por 8 menos 1, que esto nos da un resultado de 0.43 sobre 0.289, que nos da un total de 1.49. Una vez calculado el valor de z, se obtiene la probabilidad de la tabla de coeficiente de correlación en niveles de P 0.05 y 0.01. A su vez, buscamos en la tabla de probabilidad asociadas en valores extremos como los de 2 en la distribución normal, se localiza el valor 1.4, que fue nuestro último resultado que obtuvimos, y en la interacción de la columna 0.09 se observa el valor de 0.0681, el cual corresponde a la probabilidad de obtener un valor z de esta magnitud que difiere del promedio y es mayor que el nivel de significancia. La decisión, como el valor z tiene mayor probabilidad que el nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, que podemos al finalizar interpretar que la correlación entre las variables educación materna y desarrollo mental del hijo no es significativa. Esta misma conclusión se obtuvo mediante el coeficiente de correlación de Spearman.